Todos bajan, según CADEM, y fuego cruzado tras el denominado caso Monsalve. Sea usted bienvenido a un nuevo Política Podcast. Soy su servidor, Cristian Lobo, y estoy reemplazando por estos días a Rocío Gambra, que ya regresará. Y por cierto, ¿dónde está usted? Porque gracias a la alianza con radioemisoras, nos puede escuchar en Osorno, Río Negro, Purranque y la cuenca del lago Yanquihue. Por cierto, también nos puede estar escuchando por Spotify o en nuestro sitio web www.paislobo.cl. Decía yo al inicio de este podcast que la encuesta CADEM marca que todos o casi todos los personeros de gobierno bajan sus niveles de aprobación. Y sobre el caso Monsalve hay fuego amigo o fuego cruzado, fuego y críticas de todos lados. Y para conversar de esto y algo más, tomamos contacto con Rocío Gambra desde el aeropuerto de Santiago. ¿Ve? Ya viene de vuelta. Desde un aeropuerto regresando a Chile, Rocío, primero que todo agradecer la gentileza de aceptar conversar con nosotros en tan particulares circunstancias y preguntarte con respecto a tu parecer en términos globales respecto a la CADEM de esta semana donde se muestra que todos bajaron. ¿Qué te pareció? Yo creo que hubo un golpe muy fuerte al gobierno y al manejo de la crisis que claramente está siendo cuestionada, y eso, independiente de que la academia no alcanzó a medir en esta oportunidad cuál es el alcance que tuvo la conferencia que hizo el presidente de más de 50 minutos, ya con eso le pega un golpe, y es lo que estamos viendo reflejado en el último tiempo, en esta última academia. Ahora es particular, Rocío, el hecho de que todos bajan, ¿eh? No es solamente que el presidente haya bajado y aumentado su desaprobación, sino que hay figuras, por ejemplo, el ministro del Deporte también muestra, pero también baja la ministra Toá. Bueno, ella llega al nivel más bajo. De hecho, es la primera vez que aparece Colera. Podríamos decir que es la última que está en la lista, es la peor evaluada del gobierno en esta oportunidad. Y es interesante ver ahí la relación, porque no se tenía mucha información al respecto, y inmediatamente aquí acusa el golpe de este terremoto político que ha significado el caso Monsalve. Ahora, no entiendo muy bien, y ahí a lo mejor me puedes ayudar tú, porque tú sabes que yo estuve fuera. ¿Por qué le pegaría al ministro del Deporte? Quizás es por los malos resultados que ha tenido la selección en el último tiempo. Mira, estaba viendo justamente ese análisis porque eso llama la atención, porque es una bajada, si podemos utilizar esa palabra, transversal dentro del gobierno, la baja en los ministros, las apreciaciones. El promedio es malo y según los que saben, esto es porque hay un cansancio político que afecta a todos finalmente, ¿no? No importa quién es la persona que está, sino que el ámbito en que se está desarrollando. Esto también podría demostrar algún tipo de cansancio producto de las elecciones municipales, que, permítame hacer el paréntesis, también se notan algo de caídas. No hay esa efervescencia de la cual estábamos algo acostumbrados. Pienso que la ciudadanía en términos generales está algo cansada de la política, pero específicamente de los políticos. Y creo que el manejo del gobierno en esta situación fue el reflejo y que al mismo tiempo fue la repercusión en la encuesta. Ese es en mi parecer. No hay otra explicación. Claro, por supuesto, podría haber gente que lo culpe al ministro del Deporte por el resultado del fútbol. Sería algo forzado el pensamiento, pero dadas las circunstancias podría ser. Pero no creo que explique todo el número. Yo no tengo idea, deporte no es mi área, y ahí deberíamos quizás preguntarle a nuestro querido Álvaro Torres, que es el que más conoce de ese aspecto, de por qué. Tampoco se entiende mucho de por qué él estuvo tan alto, ¿eh? En todo caso, aparte de pertenecer al Colo-Colo, no sé por qué. ¿Qué gestiones podrían haber hecho que él se mantuviera durante tanto tiempo arriba, Jaime Pizarro, el ministro del Deporte? Porque no hay nada tan particular. Tuvimos en algún minuto las Olimpiadas, los Panamericanos, digo, aquí en Santiago, y los Panamericanos, que a lo mejor pudieron ayudar algo, pero eso también tuvo varios problemas de gestión, aunque en general la nota sacó muy buena nota respecto a eso. Es interesante esa bajada que tiene Jaime Pizarro en particular, pero
coincido que es un cansancio quizás sistemático de parte del gobierno y esto llama la atención. ¿Sabes qué me ha llamado la atención, Cristian? Que una de las cosas que se ha hecho más virales han sido los comentarios de Juan Pablo Hermosilla respecto al gobierno, porque con todo lo criticado que han sido los hermanos Hermosilla, que se haya vuelto tan viral su crítica me sorprende realmente. Bueno, por cierto que la situación, y saltamos al hecho que es ineludible, porque este es un elefante blanco en medio del salón, si me permiten la poesía algo forzada, es el hecho de que el caso Monsalve ha sido y está siendo utilizado no solamente por la oposición, sino que también por lo que podríamos decir los partidos de gobierno. Hay fuego cruzado y descalificaciones producto de este fuego cruzado. Declaraciones de algunos políticos bastante subidas de tono, por decirlo de alguna forma, y también la defensa corporativa. El tema Monsalve creo que ha hecho que se busque con algún grado de morbo todos aquellos que puedan hacer algún comentario, y en este caso el abogado Hermosilla no estuvo fuera de nivel, o sea, hizo comentarios bastante fuertes, y además que en varios videos cortos que corren por redes sociales hace una crítica al manejo del gobierno de la situación Monsalve, pero también va más allá y dice que esto podría desencadenar otra caja de Pandora. O sea, la de su hermano es una, pero esta podría ser otra, ¿no? Principalmente por el manejo, por los tiempos, cuántas cosas están pasando y cuántas cosas son normales de hacer, porque nos sorprendíamos, por ejemplo, de la utilización de un avión, el hecho de que la escolta fuera retirada de su servicio. Bueno, una serie de cosas que indican que hay mucha más gente participando de la situación de Monsalve, queriéndolo o no, ¿no? Pero que devela cierto manejo que es bastante, entre comillas, turbio, por decirlo así. Y ahí hace el papel el abogado Hermosilla, llevando toda una especie de acopio argumental en algunos podcasts donde aparece él de protagonista. Para mí esa es la explicación. No sé si tú la ves de otra forma. Es que es interesante, yo creo que estamos todos ávidos, los que estamos mirando este caso, es casi como ver una película de Netflix, una serie muy interesante. De hecho, hay una que se llama Anatomía de un escándalo, que acusan a un diputado en Gran Bretaña justamente de un abuso sexual a una de sus colaboradoras. Yo creo que esa hay que verla de nuevo con otros ojos, viendo cómo está pasando en la realidad y lo que se ha visto acá. Este caso a mí me llama bastante la atención, y uno de mis primeros comentarios fue de que lo sórdido de cómo se ha implementado esto, que se ve como no solo abuso de poder, en el caso que así fuese, o sea, de los conocimientos que tenemos sobre los hechos que han aparecido en la prensa, a mí me da la sensación de que no fuera el único, y quizás vamos a ver otros casos similares, porque así como se ve el mundo del espectáculo, en algún minuto cuando avanzó todo el movimiento Me Too, que empezó una y levantó la mano, acá también yo creo que podemos ver otros casos muy similares, porque me llaman mucho la atención los dichos entiendo, de la madre de la víctima, donde señala que lo único que quería era que su hija avanzara en su carrera, y justamente se ve aquí, es sabido que en la política pasan muchos de estos temas entre hombres y mujeres y abusos de poder específicamente. Así que esta caja de Pandora que se abre puede estar muy relacionada con lo que podríamos ver acá, un movimiento Me Too, de que faltan algunos días, quizás que otras más puedan levantar la mano, quizás no necesariamente con Monsalve, sino en otros casos, donde se ve esta relación desigual de poder, de que es un sector bastante pequeño y todo se sabe. Mira, vas por la línea de lo que dijo algo Tomás Moschati en su tradicional columna de opinión los fines de semana, aunque él lo estableció mucho más general. Dijo que había que ver si había algún tipo de antecedente anterior que pudiese dar indicios de esta situación con el caso del subsecretario. Llamó la atención ese comentario porque más allá de una conclusión lógica, también uno podría especular que él sabe algo que el resto de nosotros no sabemos. Pero lleva y a lo que voy, a una línea de decir, ok, ¿cuántas cosas pueden estar ocurriendo ahora mismo o hayan ocurrido en el mediano plazo hacia atrás, y que la gente tome el valor o la decisión de hacerlo público dependiendo de cómo se vaya desarrollando esto?
Es bastante particular también el manejo del gobierno, lo mencionabas tú al principio, comentario obligado, hay gente que sale a defender la posición de el presidente Boric con esta punto de prensa que realiza en contra de la voluntad de su jefa de comunicaciones. ¿Qué te pareció políticamente hablando el manejo de esa conferencia de prensa? ¿Crees que fue acorde, que estaba en la línea de pensamiento del presidente, de su actuar, de transparentar, o crees que debería haber guardado silencio? Bueno, siempre se recomienda aquí más guardar en silencio o manejar, no exponerse de la manera que él lo hizo. Es bien interesante la columna que hace Daniel Matamala respecto al gobierno, que señala incluso una columna de él anterior, que se llamaba amatrismo, y aquí lo llama amatrismo aún, en el cual el manejo de las comunicaciones, donde señala que al presidente Boric le gana la vanidad y que cree que el carisma sería la única forma de poder resolver los problemas. Yo creo que acá también hay un dejo de tratar de ser muy transparente, y en esa transparencia y creer, y yo concuerdo que hay un dejo de vanidad en ese sentido, de pensar que él lo está haciendo todo bien. Y dentro de su discurso nos podemos dar cuenta de varias falencias de cómo se llevaron adelante las cosas. O sea, todo el mundo se pregunta por qué duró tanto tiempo el ministro el subsecretario en su cargo, y por qué se le dieron como favores, de cierta manera, siendo que vemos un discurso por parte del gobierno donde se le debe creer a la víctima, donde estamos hablando de un gobierno llamado feminista. Entonces, ¿por qué aquí no hubo una ley pareja en ese sentido? ¿Por qué tuvo tantos espacios entre medio? Y es una de las acusaciones que no solamente va hacia el presidente, sino también hacia la ministra Toá, porque uno de nuestros senadores, el senador Fidel Espinosa, aparece el día de hoy señalando como una traición, porque no fueron advertidos a pesar de haber estado con ella el día miércoles, donde ella ya tenía conocimiento de toda la información. ¿Por qué no fueron más tajantes al respecto y se le dio tanto tiempo al subsecretario Monsalve para poder resolver este tema? Y queda la duda, además, si es que él sale porque estaba programado que saliera el día jueves, o si se sabía que la noticia iba a salir en la prensa y que por eso sale. Entonces hay muchos manejos ahí que pudieron haberse hecho mejor, sin lugar a dudas. A uno que no está metido en la política, o por lo menos a mí me hace algo de ruido, el hecho de que se haga una crítica por decir, ok, necesito información privilegiada, adelantada, porque va a venir una crisis política. Como que deja el hecho en segundo plano y se refuerza la idea de que los políticos deben estar más preocupados de la política que de los actos propiamente tal. No sé si me explico bien. Hay muchas veces donde Sí. uno ve a los políticos más instaurar promesa o llegar al final del corte de cinta y establecer la importancia política del acto en sí más que el acto. No sé si me explico. Entonces aquí también Sí. a mí me hace ruido. A mí me hace ruido cuando él hace esa crítica. Me Es gustaría que, ver si podemos mira, a mí no conversar me con él. a mí no me hace tanto ruido, porque en general cuando tú estás en un partido político hay como un cierto dejo de camaradería, y la información es muy importante. Para el político, saber cosas antes es como, esa información es muy relevante para poder manejar las historias. Y cuando tú tienes a alguien dentro de tus filas que está siendo atacado, no poder adelantarte en cómo manejar la información, es lo que yo podría entender lo que está hablando el senador Espinosa, de esa traición dentro del equipo, porque era uno de los de ellos, cómo salían ellos a adelantarse o a enfrentar estos temas. Es que ahí Porque él justamente, señala... no, es que ahí justamente lo que a mí como comunicador me hace ruido, en el sentido de lo que tú acabas de decir ahí. Sí. Y a lo mejor voy a jugar en contra lo que acaba de pasar ahí entre medio, dice, ¿cómo manejar la historia? Que es justamente eso lo que me hace ruido. O sea, dame información privilegiada porque me van a preguntar y quiero dar una respuesta políticamente correcta. Y aquí me voy a lo que hacemos un chiste de repente por interno, decir, no estoy necesariamente de acuerdo con lo que pienso, ni menos con lo que digo. Pero políticamente es espectacular lo que estoy diciendo. Y aquí donde justamente se produce la desconexión con la ciudadanía, que después las leyendas urbanas se transforman en realidad diciendo, ok, los políticos dicen no necesariamente la verdad, sino lo que les conviene. Haber tenido la información anterior les permitía efectivamente poder salir a decir cosas políticamente correctas, tomar un bando estratégicamente
y no hablar como habló el ciudadano que se entera como todo y dice, mira, ¿sabes qué? El subsecretario creo que en el momento que recibe la denuncia se entera, debería haber dicho, ok, que funcionen, comillas, las instituciones, aquí está mi cargo y que me investiguen y el que nada hace, nada teme. Y también por el otro lado lo que mencionaba recién, el hecho de que hacer carne, acción propia, lo que dijo el gobierno, que era un gobierno feminista y que por lo tanto desde el primer momento que había una denuncia de este tipo se tomaban las medidas. Entonces ahí vienen muchas contradicciones y Mira, sí, me pasan dos cosas con lo que acabas de señalar. Una, recuerdo haber escuchado, no me acuerdo quién, creo que fue Charlson, que señalaba que el gobierno en general es planificar. La política tiene mucho de planificación de ciertas cosas y en ese sentido es donde se ve la improvisación también de cómo te enteras tú y el resto del sector respecto a lo que está pasando, y empieza a salir también la crítica que hace el diputado Soto, que después empieza el fuego cruzado con esta defensa institucional del Frente Amplio hacia el presidente, etcétera. Entonces ahí se ve un dejo de amateurismo de cómo se está enfrentando una crisis, donde todos empiezan a pegar cuando no hay un lineamiento claro, donde no hay un liderazgo específico. Y eso dentro de la política sí se tiene que ver. Eso debiera haberse visto algún liderazgo porque estás conduciendo un país, sino como que se están agarrando el moño entre otro lado y dejar de hacer las cosas que son relevantes si no estás alineado. Y por otro lado, lo que estábamos hablando de cómo enfrentar la situación de Monsalve. Hay algo que no hemos comentado que es bastante relevante, que yo, por lo que entiendo, por lo que he leído en la prensa, cuando Monsalve revisa las cámaras es la semana anterior. No sería la semana donde se está conversando, donde todos se enteraron que hablamos del día martes. Entonces es bastante relevante aquí también la cronología de cómo pasaron los hechos, y donde en la vista de los antecedentes que hemos visto se ve como que Monsalve hubiera estado haciendo uso de poder como por sobre lo que él podía hacer. O sea, se habla también de que él invocó la ley de inteligencia para poder hacer uso de revisar las cámaras, y eso habla de un abuso de poder muy grande, creo yo. No sé cómo claro, lo ves tú, sí, Cristian. hay un detalle bien particular ahí en la invocación de la ley de inteligencia, porque eso establece que una vez que la invoca, estas cosas muy humanas, ¿no? Una vez que la invoca, todo se vuelve secreto, incluyendo que la jefa de inteligencia a cual se le invoca no puede informarle de lo que está realizando su jefe directo. Ahí está también el hecho particular de la invocación y cuán legal o protocolar o apegado al procedimiento está esta solicitud. Por cierto, y tú lo mencionabas muy bien, esta es una serie de Netflix porque tal como en la serie de Netflix donde vemos la escena completa y nos faltan trozos de la historia a medida que pasan los capítulos, vamos develando las diferentes visiones, los personajes van contando su historia, aquí también. Y uno de que se ha vuelto personaje propio es el tiempo y el espacio que está en medio. ¿Ya? Pasaron varias semanas. ¿Qué pasó durante eso? Y se va a reconstituir cronológicamente. Y esto es como una especie de puzzle que se van colocando las piezas y vamos sabiendo muy trozo a trozo. Desde los vuelos, desde la orden ¿cómo se llama? Del presidente que le habría dado al ex subsecretario de que viaje y le cuente a su familia para que esté informada de la situación que está viviendo. Todo eso, todos esos tiempos son súper importantes, no solamente desde que el presidente dice conocerlo, que es el martes en la tarde de la semana pasada, sino que anteriormente lo que pasó. Yo quiero volver un poco, Rocío, aprovechando antes que se nos vaya el tiempo, es el hecho de que lo que mencionábamos con respecto al manejo y la intencionalidad del manejo, esto que tú decías también con respecto a la columna de Daniel Matamala. A mí lo que me parece, sin ánimo de ser peyorativo, pero da la sensación de que el presidente se enfrenta con la sensación de que él es una buena persona, que se levanta con buenas intenciones y que esas intenciones hablan por sí mismas. Yo me parece que, por ejemplo, nadie tiene un accidente porque quiera tener un accidente. Teníamos un amigo que llegaba siempre tarde al trabajo, un colega, y él decía, yo no tengo la culpa, me quedé dormido. O sea, yo tuve toda la intención de levantarme temprano, pero me quedé dormido. Lamentablemente pasaba muy seguido. Pero él consideraba que esa intención de levantarse ya era un premio. A lo que nosotros le contestábamos que eso en la adolescencia era, y cuando se estudiaba, claro, uno premiaba finalmente la intención, las ganas, el esfuerzo. Pero en la adultez se premian los resultados. O sea, tú vas a un mecánico, saltando otro ejemplo, y el mecánico dice, lo intenté, le voy a cobrar lo mismo, pero no funciona, pero le puse cualquier empeño, así que tiene que pagarme. No, pues yo pago porque me repare el vehículo.
Y aquí yo creo que se juega ese un poco un papel. O sea, todo lo intentamos hacer de la mejor buena onda, perdónennos, y sigamos adelante con otra cosa. Y yo creo que esto es suficientemente grave para establecer que esa forma de enfrentar, especialmente la política y la gobernanza, no es bueno, y la ciudadanía lo está, y ahí volvemos al tema de la academia, no lo está evaluando positivamente. No sé si tú tienes una visión diferente. Es que yo creo que lamentablemente un tiempo a esta parte nos acordamos como que bajamos la vara quizás de qué era lo que pedíamos a nuestros referentes, porque lo veíamos también en el caso de Michelle Bachelet cuando decía yo tenía el pálpito, ¿te acuerdas? La intuición de que no tenía que hacer esto, pero seguí con esto y seguimos igual. Y vemos que una de las mejores evaluadas para poder seguir una nueva presidencia. Entonces, al parecer, la vara está muy baja de lo que les estamos exigiendo a nuestros representantes de cómo resuelven los problemas. Yo soy una defensora de que ellos son humanos, de reconocer la humanidad detrás de los políticos en general, porque tenemos todavía como quizás la concepción medieval de que vienen que son semidioses, podríamos decir, y que están ungidos por los dioses para poder gobernarnos. Y no es así, son seres humanos que efectivamente se equivocan. Ahora, ¿cuánto es lo que uno está dispuesto a perdonarles, a aceptar esos errores o a bajar la vara de que, pucha, tenían buenas intenciones pero no te resultó? Yo creo que eso es algo que como sociedad nos estamos cuestionando. Y por otro lado, también es donde tú ves que cambia el modelo también y vemos que cada vez las personas están bajando la tolerancia respecto a el modelo más democrático o liberal de cómo resolver los problemas y están yendo a figuras más autocráticas. Y vemos, por ejemplo, la invocación de Bukele, por un lado, donde tiene como este régimen dictatorial, donde vemos resultados de las políticas que él está implementando, buscando estos que son más capaces de pasar por sobre los derechos humanos, por ejemplo. Sí, no, sí, yo puedo entender y comparto la humanidad con nuestros gobernantes y nuestros líderes políticos, pero deben entender que si nos invocan a ver cómo puedo decirlo, si nos invocan a celebrarle los logros, se los pueden atribuir lo bien y lo espectacular que tienen que asumir también la otra parte. O sea, cuando no les resulta, tienen que asumirlo. No refugiarse y decir, bueno, totalmente. O sea, premienme y celébrenme cuando lo hago bien y cuando lo hago mal, bueno, no. Vamos, que soy humano, que cometo errores, que ese día no me levanté bien, que andaba medio confundido. Bueno, no, pues entonces. Y lo que mencionabas de Michelle Bachelet, por supuesto, lo conversé muy temprano con don Héctor Maturano sobre las elecciones municipales. Un saludo para Héctor. Y le decía, bueno, hay una sensación de que todo tiempo pasado fue mejor, pero nos olvidamos de algunas cosas en el contexto en que se desarrollaron. Algunos políticos vuelven a la palestra, vuelven a buscar cargo, apelando un poco a que se pierde el contexto, se pierde la sensación que teníamos en ese momento que las cosas no estaban funcionando. Es como cuando uno tiene una discusión con un amigo y pasan varias semanas o meses, se lo vuelve a encontrar, uno ya perdió la rabia que se le generó en la discusión y ya no importa, da lo mismo, vamos. Ahora, eso ¿sí? Es como mejor diablo conocido que diablo por conocer, por un lado, Sí. y no solamente es un fenómeno de que se dé que en Chile, o sea, si vemos, por ejemplo, en Brasil, recordemos que Lula estuvo detenido por financiamiento irregular de la política y tráfico de influencia. Entonces, o sea, no es algo que solamente nos pase acá. Vemos en Perú que casi todos los presidentes estuvieron detenidos después. Entonces, realmente no es un fenómeno que vemos solamente acá, y yo creo más que es como una crisis de las democracias liberales como las estamos entendiendo hoy en día. Me voy a quedar con eso para el gusto de nuestros oyentes de izquierda. ¿Por qué? Provocando un poco, justamente porque alguien nos va a decir, ¿y por qué esa conclusión? Rocío Gambra, desde el aeropuerto de Santiago, ¿estás? Así estoy en el aeropuerto de Santiago esperando mi avión para volver a Osorno. Ok, le deseamos... Ya mañana retomo, así que muchas gracias, Cristian, por darme vacaciones. Aunque no salgo más porque queda las conchas y me dice, Rocío, tú te vas y Sí, justamente estábamos hablando de eso, que era complicado. No solamente en paislobo.cl la echamos de menos, sino que el país la echó de menos. Necesitábamos su luz y su guía. Rocío, que tenga buen viaje, un saludo a su marido. Hasta luego, chao. Ya, Cristian, que esté muy bien, chao. Agradecemos nuevamente a Rocío por tomarse un tiempo para conversar con nosotros. Y por supuesto, también le agradecemos a usted el tiempo que se ha tomado en acompañarnos. Recuerde que nos puede escuchar
a través de nuestras radioemisoras asociadas en Osorno, Río Negro, Purranque y la cuenca del lago Yanquihue. Por supuesto también por Spotify. Y como no, en nuestro sitio web www.paislobo.cl. Por el momento me despido. Nos reencontramos pronto en un nuevo Política Podcast.